Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Ya en esta ocasión para estudiar la palabra de Dios, este es el programa Radio Amanecer en Estudio. El solo hecho de mencionar Radio Amanecer en Estudio es una invitación a traer su Biblia, a la santa palabra de Dios, que es estudiada día a día aquí en este programa. Y sobre todo recordar que el estudio de la palabra de Dios debe ser conducido a través del Espíritu Santo. Por eso oramos y pedimos al Señor que derrame su Espíritu Santo en nosotros que somos facilitadores de esas lecciones y especialmente en usted, apreciado hermano, querido amigo, que tiene la disposición de sacar su tiempo para estudiar la palabra de Dios, la Biblia, mediante este espacio. Estamos en la lección número 6 del trimestre, lección número 6, cuyo título general es Luchando con la fuerza de Cristo. Y para hoy tenemos el tema la necesidad de perseverar. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, la necesidad de perseverar. Vamos a saludar en esta hora también a nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hermano, Pastor Daniel Polanco, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. Bendiciones para usted y para su familia también. Amén, amén, gracias. Y una bendición grande también para todos nuestros hermanos y amigos que hoy se dan tiempo para estudiar el mensaje de la palabra del Señor. Hoy tenemos una oportunidad preciosa, Pastor. Vamos a mirar el caso de Jacob, uno de los patriarcas, ¿no?, conocidos en la palabra de Dios, a quien se le dieron grandes promesas y el cual también pues resalta por sus virtudes de perseverancia. Vamos a pedir al Señor que hoy nos hable a cada uno de nosotros y que podamos en el nombre del Señor sacar esas lecciones. Así que voy a orar por los amigos, hermanos, personas tanto en República Dominicana como en el mundo, y esperamos que en el nombre del Señor hoy usted pueda recibir del parte del Señor esa bendición que Él quiere darle. Oramos juntos. Dios y Padre eterno, gracias te damos por darnos la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Te suplicamos, Señor, que nos bendiga, que tu palabra pueda hacer en nosotros, oh Señor, lo que realmente tú quieres que nosotros seamos. Nos instruya tu palabra, nos alimente tu palabra, nos bendiga, y que de esa manera en este día, al estudiar, podamos crecer más y más. Te invitamos, Señor, a nuestro estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para el día de hoy. Tenemos como base o fundamento ese capítulo 32 que nos ofrece ciertos detalles de mucho interés como un argumento para ver lo que aconteció justamente en la vida de ese gran patriarca que usted mencionaba, Pastor, llamado Jacob. Después de ciertas estrategias para conseguir sus propósitos y de haber pasado por muchas dificultades, ahora entra el capítulo 32 para ofrecernos algunos detalles de qué aconteció con este patriarca después que dejó el seno familiar. Fíjese, Pastor, que Jacob es hijo de Isaac, a quien fue la promesa de Dios para Abraham. Habíamos tocado ya a Abraham y el sacrificio de su hijo. Este era el muchacho que iba a ser sacrificado, que finalmente pues era solamente una tipología de lo que Jesús haría por la humanidad al morir por nosotros. Isaac tuvo este par de mellizos que era Jacob y Esaú. Y entonces Jacob, quien han traducido su nombre de muchas formas, una de las maneras en que se ha traducido el nombre de Jacob es bajo el concepto de engañador, ¿no? Uh-huh. Por la astucia que presentaba Jacob en cuanto a perseguir lo que él quería. Jacob luchó para tratar de conseguir
esto de lo que nosotros conocemos como la primogenitura, que también muchas personas a veces no entienden el todo del legado de la primogenitura. Y en la historia de Jacob y Esaú uno se da cuenta que más que un legado económico, que una herencia financiera, tenía que ver con el legado espiritual y sacerdotal de la familia. Y esto nos damos cuenta porque al final, en el capítulo 32, cuando Jacob y Esaú se encuentran, aun cuando la bendición por engaño fue dada a Jacob, Esaú tenía tanta riqueza que ni siquiera podían convivir juntos, tenían que estar separados por las grandes riquezas que tenía también Esaú. Por lo tanto, no se trataba simplemente de recibir bendiciones materiales. Ahora, cuando tenemos al Señor, viene de todo, ¿verdad? Viene allí esas grandes bendiciones. Se trataba de un legado espiritual. Jacob, en el capítulo 32, lo que presenta es la consecuencia de su engaño, en el capítulo 27 de Génesis, engañar a su hermano y tener que salir corriendo, y en el capítulo 28 encontrarse con el Señor en la escalera de ángeles que subían y bajaban. Ahora viene el reencuentro, uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, el reencuentro entre Jacob y Esaú. Pastor, hacía mención acerca de la primogenitura. Una de las cosas que menospreció precisamente su hermano Esaú fue el compromiso o el legado espiritual que debía aportar a su familia. Así es. El hombre estuvo luchando y peleando con Jacob, pero solamente para obtener una parte del compromiso que significaba la primogenitura, que, como bien usted estaba puntualizando, en primera instancia tenía que ver con el sacerdocio de la familia, de la casa. Así es. Cosa que Jacob estaba dispuesto siempre a tomar la iniciativa. Por eso la madre veía en este muchacho posiblemente el gran representante del Señor dentro de la familia, pero Esaú evidentemente que no gustaba de eso, y en sus comentarios decía algo muy importante que nosotros quisiéramos todavía seguir enfatizando un poquito más, sobre el hecho de cómo usted puede conseguir las bendiciones espirituales sin importar los medios. A veces uno se pregunta cómo es que tantas personas que son temerosas de Dios utilizan algún medio que no es de lo mejor para hacer cosas donde aparentemente están glorificando a Dios. Y las lecciones que podemos encontrar de perseverancia de este muchacho Jacob es muy interesante que nosotros reflexionemos en ella. Utilizó cualquier medio a su alcance para conseguir la bendición en términos espirituales. Y eso es muy peligroso, porque cuando nosotros trabajamos en esa dirección y utilizamos cualquier medio de engaño, recuérdelo, apreciado hermano, querido amigo, no toda actividad se realiza para uno conseguir las bendiciones en términos espirituales. Dios siempre estará de parte de lo correcto, de la honestidad, de hablar siempre la verdad, en nuestra tarea de conseguir las grandes bendiciones que en términos espirituales el Señor ha prometido en su palabra. Bueno, en la historia de Jacob, pastor, se demuestra esto, como en el capítulo 28 del libro de Génesis, desde el versículo 11 en adelante, cuando Jacob se ve solo, consecuencia de sus engaños a su hermano, a su papá, y la forma en que él pues luchó buscando esto de la primogenitura, la bendición espiritual de la familia, dice que él quedó solo y quedó sin nada de provisión, sin ropa, sin rumbo. Y allí, en medio de su necesidad, en medio de su escasez, en las tinieblas de la noche, se presenta el Señor en esta escalera de ángeles que subían y bajaban, donde Jacob soñó ver al Señor allá arriba en la escalera. Y el Señor le decía: yo soy el que doy pan para comer y vestido para vestir. Este concepto de el Señor hablarle a Jacob de manera lineal y decirle: mira, la bendición viene de mí. Tú estás buscando bendición a través de tu hermano, a través de tu padre, a través de las diferentes formas que para entonces eran costumbres y era la manera en que se pasaba el legado espiritual de la familia. Sin embargo, Dios le hace saber a Jacob que no tiene que ser a través del engaño, sino a través de una entrega total. Sin embargo, si tomamos a Jacob, pastor, y lo limpiamos bien y le quitamos un poco de esa escoria, de esos engaños y todo, en la esencia la lección nos está diciendo que Jacob tiene una virtud que es la perseverancia. Y esto de la perseverancia es sumamente importante porque perseverar consiste en la firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Cuando tú de pronto eres firme
Y aquí dice la guía de estudio: por ende, una de las fortalezas importantes del cristiano es la perseverancia, la capacidad de seguir adelante a pesar de querer darse por vencido. Y entre la historia de Jacob, especialmente cuando él se quiere reencontrar con su hermano, que sabe que lo había engañado, que sabe que tenía la amenaza de muerte, porque finalmente su hermano Esaú dijo: viva el Señor, que cuando mi padre muera, pues mataré a mi hermano. Entonces, ahora Jacob se propone reencontrarse con su hermano como parte de la promesa que Dios le dio a Jacob cuando le dijo: yo te daré pan para comer y vestido para vestir, y te llevaré de vuelta a casa de tu padre. Entonces, en este sentido, Jacob emprende la carrera, emprende el ir donde está su hermano. Sin embargo, hay otros episodios, pastor, que pasan allí en el capítulo 30, y es una lucha, ¿verdad? Una pelea que Jacob enfrenta, no solamente con lo que será el encontrarse con su hermano, sino que Jacob está insistiendo en que él no va a avanzar sin la bendición del Señor y su compañía. Ese es un punto de mucho interés. No sé a veces cuál será el accionar de cada creyente que nos esté escuchando en esta hora, y de Jacob. En torno a la perseverancia podemos obtener grandes lecciones. Usted sabe, pastor, una vez conversaba con un amigo, con un compañero, un pastor, y a manera de broma le dije: bueno, pero tú te pareces mucho a Satanás. Él se sorprendió y dijo: ¿cómo? ¿En qué sentido? Y cuando le manifesté lo perseverante que es el enemigo Satanás para conseguir las cosas, se sonrió y se dio cuenta que él era así, de ese tipo de personas que perseveran, tienen mucha constancia para conseguir lo que necesitan, lo que creen y lo que quieren. Y en este caso, recordando la historia de Jacob, señores, Jacob estaba enfocado en un punto muy importante, aunque de manera equivocada, en un punto muy importante en su crecimiento para conseguir las bendiciones de la primogenitura, pero obró de manera no adecuada, y esto, decíamos con anterioridad, pues nos da una gran lección. El enemigo, el diablo, es muy constante en las cosas que hace para hacer caer a sus hijos, y nosotros como hijos de Dios, tenemos que ser constantes y permanecer en la búsqueda de esas bendiciones espirituales. Pero seguimos enfatizando, el ejemplo de Jacob es un ejemplo digno de comentar para no conseguir las cosas a la manera de Jacob, sino de la manera correcta. Y sin embargo, cuando Dios ve que los personajes envueltos en algún tipo de bendición lo están haciendo con un corazón sincero, aunque estén equivocados, el Señor va a abrir las puertas para que la gente pueda entender la manera correcta, y va a obrar en esa dirección, porque así lo hizo con Jacob. Así es. En una noche estuvo peleando con Jacob, y Jacob peleando con el Señor para recibir esas grandes bendiciones. Y en esa noche, cuando se encontró precisamente con el Señor, descubrió que las maneras en que estaba obrando no eran la correcta, y nos imaginamos que a partir de ese momento en adelante, su mente fue percibiendo cosas que anteriormente no hacía, y ahora se decidió a actuar de la manera correcta para seguir en consecuencia con las metas que se había propuesto en términos de la bendición espiritual. Así es, pastor. Fíjese que en el capítulo 32, versículo 24 en adelante, el relato dice lo siguiente: así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Esto es un concepto importante. Jacob se aferra a aquel con quien luchaba. Nosotros sabemos, y esto está claro, de que Jacob estaba luchando con el ángel de Jehová. Jacob estaba peleando con el mismo Jesús, y él se aferra a Jesús, él se abraza de Jesús. Él está tratando de
demandar de él una bendición a la cual Jacob había estado buscando por mucho tiempo, y en la que nosotros estamos hablando que ese acto de perseverancia, esa lucha, ese mantenerse firme en lograr y alcanzar un objetivo al cual él quería, que era la bendición, que era el poder estar su nombre con plasmado en el plan de Dios. Entonces él lucha con el Señor, y dice la palabra de Dios que fue bendecido, porque aunque el ángel de Jehová toca allí el muslo, y el muslo pues se desprende, y Jacob está cojeando, de toda manera está aferrado en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Él entiende que su mayor bendición está al abrazar a aquel que se convertía en un oponente, pero que finalmente él sabía que era quien estaba luchando a su favor y quien podría darle la victoria en el encuentro con su hermano y en el futuro de su vida. Pastor, a partir de esa noche, aquel que se llamaba Jacob, ¿cuál fue el nombre que se le dio? Israel cambió su nombre, ¿no? Uh-huh. Los versículos 27 y 28 dicen: y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. De ahí la idea que estábamos comentando: cuando alguien tiene un encuentro profundo, personal y permanente con el Señor, tienen que producirse los cambios, independientemente de lo que usted haya hecho. Llega un momento en que usted se encuentra con el Señor, y si usted mismo quiere cambiar su nombre, en lugar de tener el apellido Pérez, no sé qué clase de apellido, que le recuerda su vida de pasado, entonces cambie su nombre y póngase un nombre que le recuerde que usted tiene un encuentro personal con el Señor, y que esas grandes metas en la vida, aunque, y hemos sido muy enfáticos en esto, no utilizó los medios adecuados, pero logró encontrarse con el Señor, y el encuentro con el Señor tiene que producir necesariamente cambios en tu vida. No es posible que cuando nos encontramos con el Señor estemos llevando la misma vida que llevamos anteriormente. Por eso dice el versículo 29 del capítulo 32, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Sería bueno, pastor, que nosotros podamos analizar hasta aquí qué es lo que está pasando con Jacob, su bendición y la manera en que él puede obtener el resultado final de lo que él estaba luchando. En el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 121 y 122, el primer concepto que se muestra es que en el capítulo 32 y ya los versículos 24 en adelante que hemos leído, en la crisis suprema de su vida, Jacob se apartó para orar. Este concepto de que Jacob se aparta, su familia la pasa de aquel lado del río y coloca a las personas en diferentes formas, y él se queda solo para clamar a Dios, para demandar la bendición, realmente es un concepto importante. A Jacob lo dominaba un solo propósito: buscar la transformación de su carácter. En medio de lo que estaba pasando, en medio de la crisis que estaba viviendo, en el momento en que pensaba que casi iba a morir en el encuentro de su hermano, ya que él tenía la potestad de matarle por las consecuencias de la misma forma en que Jacob le había engañado, Jacob se aparta para orar, se aparta para buscar de Dios el consejo, y de que sea de él que saliera la respuesta. Y número 2, pastor, Jacob recibió la bendición porque se mantuvo firme a pesar del dolor. Y esto es lo que quizás podría convertirse en el centro del estudio de esta hora. Nosotros estamos viviendo en un tiempo, pastor, donde muchos cristianos por cualquier cosa salen de la iglesia. O, perdón el término cualquier cosa, porque hay cosas que para mí sean sencillas, para otros es muy grande, pero a veces son asuntos que no valen la pena dejar el refugio seguro que tienes para irte a las tormentosas aguas y al viento solano que está soplando en todo el mundo. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. A veces necesitamos luchar, pastor, pero al mismo tiempo al luchar necesitamos aferrarnos en esa fe
que nos da a entender que hay un mañana, que hay un futuro mejor, y entonces pelear por lo que queremos. No puede ser que el dolor nos arrebate de nuestra mente, de nuestro corazón, el propósito que Dios ha colocado en nuestras vidas. Y muchas veces, pastor, cuando uno ve la lucha de Jacob con el mismo ángel de Jehová, y que sea el ángel de Jehová que lo lastime, uno dice, pero entonces es para que se vaya, es para que lo suelte. ¿Será que este era el propósito que el ángel tenía? El hecho era de que Jacob lo soltara. Incluso se presenta allí algo que parece extraño, pastor, y es que dice que si no me suelta no me puedo ir, porque raya el alba. Parecía que el ángel se estaba como si fuera defendiendo. Cuando nosotros sabemos que es Jesús que está allí, nos damos cuenta que tendría toda la potestad, no solamente para tocar el muslo y de prenderlo, sino para acabar con aquel que estaba supuestamente impidiendo que él saliera, y nos damos cuenta que este no era el sentido del cielo, sino más bien que aunque del Señor vino ese dolor, se quería ver en Jacob y provocar en Jacob una perseverancia, una insistencia en lo que él quería lograr, en lo que él quería obtener, para entonces el Señor con seguridad poner ese preciado tesoro en aquel que lo estaba demandando. Nosotros a veces estamos demandando, pastor, la bendición, estamos demandando del Señor la transformación, estamos buscando en la iglesia, pero cuando viene el momento de dolor, nos vamos. Y el Señor dice, pero es que no puedo poner en ti mi preciado tesoro cuando tú eres una persona que de pronto soltará y dejará caer aquel preciado tesoro que el Señor está colocando en ti. Por eso están las alegorías de que Dios no pone el vino nuevo en odre viejo, ni se echa en cisterna rota el agua, porque entonces pudiera ser desperdiciada. Nosotros somos fortalecidos en las pruebas, y si perseveramos firme en medio del dolor, el Señor con seguridad nos dará su bendición. El Señor utilizó una espada que colocó en la pierna de Jacob y le produjo dolor, y Jacob tuvo que estar cojeando por mucho tiempo. Es una evidencia física de que cada vez que mirara su pierna y cada vez que sintiera dolor cuando cojeaba, es para recordarle que Dios a veces utiliza diferentes métodos y medios para que las bendiciones lleguen en tu vida. No sé en qué lugar de tu cuerpo, de manera física, y que podía tener también una proyección espiritual, el Señor tendrá que tocar. Pero debemos estar preparados, y esta historia de Jacob nos recuerda que de una manera u otra, a veces cuando el crisol de las dificultades llegan a tu vida, Dios está arreglando esas circunstancias para producir una gran bendición. En la crisis suprema de la vida, señores, recordemos que Jacob se apartó para orar. Así es. Siempre que vienen grandes crisis en la vida de los seres humanos, que tenemos dolor, sufrimiento, es importante que pasemos un periodo de oración, no un periodo para quejarnos y gritar, sino de orar para pedir la bendición de Dios. En este caso, a Jacob lo dominaba un solo propósito: buscar la transformación de su carácter. Pero mientras éste estaba suplicando a Dios, un enemigo, según le pareció, puso sobre él su mano y toda la noche luchó por su vida. Pero ni aun el peligro de perder la vida alertó el propósito de su alma. Cuando estaba casi agotando su fuerza, ejerció el ángel su poder divino, y a su toque supo Jacob con quien había luchado. De manera que, apreciado hermano, querido amigo, hoy es un día muy importante para reflexionar profundamente, y así como Jacob, reclamar las promesas que vienen de parte del cielo. Si tenemos que pasarnos la noche entera en oración, luchando contra el enemigo, es necesario que nosotros lo hagamos. Pero después de esa gran batalla, de esa gran lucha, tendremos la bendición del cielo. De ahí que estamos enfatizando en este caso sobre lo que es la permanencia, la constancia en la fe, en la oración, que son de los elementos básicos para nuestro crecimiento espiritual, y de Jacob podemos obtener esta importantísima lección. Fíjese, pastor, que este espíritu de perseverancia fue inspirado por aquel con quien él estaba luchando. Y esto suena como un poco extraño. El mismo que luchaba con Jacob le inspiraba a seguir luchando, sí. Jacob se mantenía al lado de aquel
que en su presencia él reconocía, pastor, que tenía el poder y la autoridad, quien podría bendecirle. Cuando Jacob estaba allí solo, miró hacia derecha e izquierda y se acordó de Génesis capítulo 28, donde finalmente, sin nada en las manos, Dios le había prometido bendición y compañía. Por lo tanto, aquel que estaba presente frente a él, aunque era una pelea, que era una lucha, él estaba seguro de que era su única salvación. Era de quien debía aferrarse, era a quien tenía que buscar, era a quien tenía que abrazar. Este mismo fue quien le bendijo, quien le cambió su nombre. Fue este mismo el que le dijo: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, reconociendo la perseverancia y el poder que el mismo Jacob había de ejercer. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en el Señor, pastor, vienen dificultades. Vienen luchas, vienen momentos de dolor y a veces nos cuesta a nosotros entender que en medio de estas dificultades y este dolor y este sacrificio nosotros mismos pudiéramos encontrar en el Señor refugio, porque a veces lo que tendemos es acusar al Señor y a ver que de Él viene el mal, pero no es así. Más bien, cuando estamos solos en este mundo, cuando estamos sin ninguna esperanza y Dios está cerca de nosotros y Jesús está a nuestro lado, aunque peleemos, aunque solo oremos como hizo Jacob, aunque lloremos allí, aunque luchemos allí, no soltemos al Señor. Nuestra perseverancia puede ser traducida en una gran bendición y de allí puede emanar esa luz, ¿verdad?, que a veces nosotros mismos estamos buscando y esa salida que a veces no encontramos. Finalmente, apreciado oyente, querido hermano, amigo, después de hecha la oración en este día, en este momento, si no obtenemos de inmediato esa respuesta, no nos cansemos de esperar, no nos volvamos inestables, no vacilemos. Aferrémonos a esa promesa que encontramos en la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 24. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Amén. Así como lo hizo con Jacob, también lo va a hacer con usted. No vacile, manténgase siempre en oración, y que si en algo usted y yo debemos ser constantes, permanentes, es en reclamar esas promesas divinas. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora acudimos a ti para agradecer tus bendiciones. Esa historia de Jacob y su perseverancia, su constancia en reclamar las promesas divinas, para nosotros el estudiarla ha sido de gran bendición, y te pedimos que utilicemos todos los recursos a nuestro alcance para servirte, para ser fiel a la causa que hemos abrazado, y que en todo momento tu nombre sea honrado y glorificado a través de nuestro actuar en esta tierra. Favores que pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.